Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Tuvimos dos bajas hoy. Karina, que pues, se fue a una cuestión de trabajo, está viajando ahorita hacia la ciudad de Morelia, Michoacán, a una cuestión de trabajo. Entonces, bueno, pues a lo mejor, porque parece que se va a tener que quedar una semana ya chambeando, pues se pueda conectar el día de mañana. Ahorita no lo puede hacer porque va en carretera, fue algo que surgió intempestivamente. Y bueno, nuestro querido Jorge Meléndez, que como habíamos comentado, pues les ha hecho una jugarreta esta parte del internet. Entonces, pues bueno, no se pudo conectar el día de hoy porque pues, le estuvo fallando el internet. Y bueno, yo soy Alejandro Meléndez, aquí desde la Ciudad de México, mi querido Eric Mesa, ¿cómo vas? Pues bien, bien peinado ahora después de la pandemia y haberme pelado pelón. Pues bueno, al menos ya pude utilizar el gel que tenía ahí guardado. Pues impresionado por todas las noticias, eh, pues los dimes y diretes que se traen con pues los videoescándalos. Pues muy extraño que después de que vino una oleada de críticas hacia la familia, pues los gobernadores lanzan un comunicado y dicen que no pueden eh, pues mantener solo, o sea, no pueden estar solos con la pandemia. Y pues hay como muchas cosas. Marco Cortés dice que igual y no se bajen la guardia, que son eh, cortinas de humo. Entonces, pues hay muchas cosas, muchísimas cosas en Estados Unidos. Los videos falsos que decían que era en Dubái, que ya va a estar ahí con nosotros. Pues va a estar bueno, ¿eh? Sí, tenemos bastante noticias y notas y como dices tú, mi querido Eric, pues yo creo que el gobierno tendría que cuidar mucho esta parte de sí hacer juicios, pero en las partes judiciales y no en la esfera pública. Pero bueno, empezaremos a leer estas noticias que tenemos el día de hoy. Pues como supimos en la mañanera, AMLO revela documento, Salinas privatizó el puerto de Veracruz y EPN amplió concesión hasta el 2094. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, privatizó el puerto de Veracruz por 5 décadas y el también exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto amplió la concesión hasta el 2094, aseguró hoy el presidente López Obrador en esta mañanera. También López Obrador, como bien decías, sí es una nota que yo creo que nos va a dar bastante cuando se dé esta reunión. López Obrador se reunirá con gobernadores tras meses de choques por pandemia. Tras meses de choques en el gobierno federal y las autoridades estatales por estrategia de sanidad y económica frente a la pandemia del coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este miércoles, el día de mañana, con los gobernadores para calmar las aguas. En el encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que tendrá lugar en San Luis Potosí, los mandatarios estatales pedirán apoyos económicos y fiscales para atender la crisis sanitaria y expondrán sus diferencias por plan de reapertura aplicado por el gobierno federal desde junio. Sí, y por eso hoy Hugo López Dime. Gatell no apareció en la conferencia de la tarde, pues porque yo Ok, creo que está de camino hacia hacia San esto. Luis Potosí, que es donde se van a realizar como los trabajos de la reunión de la CONAGO, pero pues eh, qué chistoso, ¿no? Que antes de que se vayan a realizar esta reunión de la CONAGO, empiecen a salir los videoescándalos, empiecen a dar declaraciones los, eh, los gobernadores y que también pues empiecen a destituir a personas
en el gobierno de Querétaro, que era uno de los principales. También hace una declaración que los delegados federales tienen que reunirse en Guanajuato porque pues alguien del gobierno de Guanajuato les dijo que tenían que ellos les daban las órdenes, ¿no? Entonces, hay como muchas declaraciones que está haciendo el presidente previamente, antes de esta reunión de la CONAGO, y entonces, pues que deja como bien plantado al presidente y deja ver a los gobernadores, pues muy mal ante la opinión pública. ¿Cómo ves, mi Alex? Así es, como dices, están muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que esta reunión, pues nos dará un panorama real de lo que, de los dimes y diretes. Creo que saldrán bastantes notas, porque sí hay una confrontación muy fuerte entre cada gobernador con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esperaremos cómo se da estas cuestiones. Recordemos, y como bien lo dijiste tú hace tiempo también, es raro que de repente llega Andrés Manuel y todo se calma, ¿no? Porque te acuerdas que tuvimos esta serie Esa gira, ¿no? de gira en donde estuvo en diferentes lugares y hasta los que habían dicho que estaba muy Pues el de mal y que era Guadalajara. el de Guadalajara, Alfaro, y el de Guanajuato, pues de repente pues ya lo alaban. Esperemos que en realidad sirva esta cuestión pues para que sí haya un debate fuerte, para que sí se resuelvan las cosas y bueno, también que puedan llegar a acuerdos, porque pues recordemos también que esta cuestión del COVID, pues lo importante también es que nos afecta a todos los ciudadanos y lo que esperamos es que todos se pongan de acuerdo, que dejemos de estar como en el TV Notas entre chismes, tweets y demás, y mejor que sí lleguen a acuerdos reales para el bien del país. Pero bueno, el Paris Saint-Germain es el primer finalista de la Champions y espera al Bayern o al Lyon, que jugarán el día de mañana a las 3 de la tarde. Será la otra semifinal para ya tener a esta final que se llevará también el domingo a las 3 de la tarde y que se han puesto muy buenos. Hoy el Paris Saint-Germain pues sí rebasó, yo tuve oportunidad de verlo y rebasó por mucho al RB Leipzig de Alemania y bueno, yo creo que todos esperamos que vaya a ser el Bayern el que pase y que va a haber una gran final de fútbol que ya veremos el domingo y bueno, tendremos la oportunidad de que el lunes nos pueda contar Luis Alonso todos los detalles y cómo se vivió esto. La Suprema Corte de Justicia, esa es una nota que acaba de salir hace pocos minutos, rechaza traer el amparo de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, contra su extradición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no atraer el amparo que promovió Karime Macías Tubilla, ex esposa del gobernador Javier Duarte, contra su extradición desde Reino Unido. Ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraron que Macías Tubilla carece de facultades legales para motivar a una solicitud, por lo que ninguno atrajo el amparo promovido a revisión. Y bueno, pues este sí es un golpe fuerte para esta esposa del exgobernador Duarte y pues seguiremos pendiente de lo que suceda ahí. Y esta es una nota que tenemos que comentar mucho, mi querido Eric, porque es sensacional. Van por confiscar perros en Corea del Norte por ser Ah, símbolo sí. de decadencia capitalista. El líder de Corea del Norte, Kim Jong, declaró que tener perros como mascotas es un símbolo de la decadencia capitalista y ordenó que los perros en Pyongyang sean detenidos. Los dueños temen que sus queridas mascotas estén siendo utilizadas para resolver la escasez de alimento en la nación. ¿Cómo ves esta nota, mi querido Pues, Eric? Porque a mí se me hace de verdad de las cosas más locas que he escuchado en el mundo.
Pues es que no está tan mal, pues también está la película esta de la Isla de los Perros, que hacían referencia en algunas notas que estaba leyendo, Ajá. que se parece mucho a esta película que es La Isla de los Perros, que se trata de alguien, es que no sé si sea alcalde, no sé si sea alguna persona de gobierno que Gobernador, trata sí, sí, sí. gobernador de llevar a todos los perros hacia alguna isla, ¿no? Pero, pues, en realidad lo que sí es verdad es de que hay una escasez de alimentos porque parte de China le distribuye alimentos a Corea y pues bueno, ahí tienen también algunos bloqueos económicos y entonces pues eso limita. Recordemos también lo que pasó en Vietnam durante la guerra y durante el imperio que había previamente ahí en Vietnam, que pues mucha gente pues sufría, había escasez de alimentos y entonces empezaron a recurrir a todo lo que tenía arroz, pues muchas plantas que pues fue base de su alimentación y también pues algunas malas, bueno, no malas costumbres, costumbres para nosotros los occidentales, que vemos mal que se coman a los perros, pero en algunas provincias de China pues es como muy normal. Hay un día que se comen a los perros, hay miles de perros que sacrifican, pero ahora por esta pandemia del COVID, pues han prohibido la comida pues de algunos otros seres, incluidos los perros, y entonces el festival de perros se ha eh, suspendido para evitar este tipo de contagios. Y bueno, también recordar que en algunos lugares del oriente también se come el gato, es como una práctica común también tener gatos y comerlos, y que yo vi una nota también bastante curiosa en Perú porque hacían una fiesta para hacer gato y comerlo porque es la fiesta patronal y ese es como pues, el alimento que se hace para rendirle este homenaje a esta Pero, pero tampoco, patrona. Y entonces fueron todos el grupo de defensores de animales a hacer la protesta para que ya no se hiciera la fiesta, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido una cuestión polémico. de usos y costumbres con mucha polémica. Pero también recordemos a las personas que luego agarran con perros y comercializan la carne, ¿no? Ya ven en algunos restaurantes chinos en en algunas ciudades, como la Ciudad de México, o también estas personas que tenían muchos perros en un departamento y que incluso encontraron, esto fue en el Estado de México, e incluso encontraron carne refrigerada de perro, ¿no? Entonces, pues eso preocupa, ¿no? Muchas veces nuestros taquitos los vemos así como muy rico y no sabemos qué tipo de carne es. Entonces, pues bueno, algunas veces yo creo que pues hemos comido perro y o gato y no nos hemos dado cuenta. Sí, sí, claro, y en los tacos, pues ya ves que hasta siempre ha sido el chiste en México la carne de caballo, ¿no? Que yo creo que justamente no ha sido ni carne de caballo, porque la carne de caballo seguramente sería más sana, pero seguramente sí nos hemos comido a varios perros en estos tacos de suaperro, como bien le dicen, ¿no? Ahí Sí. el que la otra vez, recuerda que hasta reclamó tu amiga de Yucatán, que se fue muy mal después de haber ido a los famosos chupacabras, que no es para cualquier persona No, poder comer en ese sol- lugar. solamente para pues, estómagos ya preparados. De resistencia chilanga. Bueno, pues AMLO muestra video de sobornos ligados al caso de corrupción de ex jefe de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este martes un video de dos funcionarios del Senado mexicano recibiendo sobornos en medio del escándalo de corrupción de ex jefes de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya. Oye, y yo la verdad es que veo muy mal que un Pues, expresidente, perdón, un presidente, presidente. ya lo estoy sacando del poder, que un presidente, pues,
exhiba estos videos en la arena pública, en un espacio importante como es la mañanera, porque yo creo que esos videos que son muy importantes, que clarifican y que claro que tienen que ser investigados y justamente, por lo tanto, llevado a la cárcel si se demuestra que hicieron todas estas corruptelas jurídicamente, pues que se intrometan en la vida jurídica de los procesos en México. A mí me parece esto extremadamente fuerte Y porque no peligroso. le, y peligroso, claro, porque no le compete a un presidente hacer eso. ¿Tú cómo lo ves, Eric? Pues mal, porque realmente está poniendo eh, pues en peligro la vida de estas personas y no solamente la vida, sino que ya le está haciendo un juicio social, que tienen que tener un juicio jurídico y que tienen Claro. que tener un juicio ante la ley y entonces ya lo está linchando pues ante las personas, pero no solamente eso, ante miles y millones de personas que ven la mañanera y pues bueno, ¿de dónde viene el video? Viene de una cuenta que se presume que tiene el nombre del hermano de Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya, el hermano, declara que él interpondrá una demanda por estar usurpando su nombre. Dice que él no lo ha subido, pero entonces esto viene a entorpecer como todas estas pruebas, viene a descomponer el ambiente pues jurídico o viene a ser como parte de estas pruebas y entonces eh, eh, ¿cómo se dice esto del debido proceso y la Así es, el debido secrecía? proceso. Sí, claro. Entonces, Claro. pues yo creo que pues se me hace muy extraño, ¿no? Se me hace muy Sí. extraño que después de esto empiecen a cesar a una persona que es de todas las confianzas del gobernador de Querétaro y hay otra persona que también estaba trabajando en esos momentos del Senado y más adelante sale la noticia que pues las personas que fueron involucradas en este caso y las que fueron entregadas con soborno fue el gobernador de Querétaro, David Penchina, el gobernador de Puebla, eh, Little Chicken, perdón, ay, se me olvida su nombre, Sí, ¿cómo se ahorita llama? se me fue también, sí, 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 sí. Ajá, que fue Este, candidato no, por el PAN. Ajá, sí. estamos muy mal, ¿eh? Y entonces, y pues bueno, varias personas que estaban dentro de algunas comisiones, pues bueno, entonces aparece este video y pues son como muchas aristas desde donde se puede ver, ¿no? Empiezan a hacer un ataque en contra de la familia de Andrés Manuel y inmediatamente después sale el video, inmediatamente empiezan a inculpar a todas estas personas que son colaboradores de gobernadores, entonces pues bueno, eh, pues no sé si podríamos decir que le cayó como anillo al dedo, pero pues en realidad se ve muy sospechoso como todas estas cosas, ¿no? Y pues yo creo que hay una estrategia que todo mundo deberíamos de empezar a ver porque pues se vienen como ciertos eventos, ¿no? Entonces, más adelante pongamos que va a ser 15 de septiembre y va a tener que ocurrir algo que todo el mundo sintamos que somos mexicanos o que esta 4T está sirviendo y entonces, pues bueno, ya yo pienso que hay una estrategia de cierta información que pues igual y sí está nublando como ciertas cosas que están pasando alrededor. La pandemia la estamos dejando a un lado y pues bueno, se va a poner bueno esto políticamente y va a haber mucha grilla alrededor de todos estos videoescándalos. Sí, y el nombre es Ricardo Anaya, que es del PAN, para pues nada más precisar ese punto, mi querido Eric Ay, Mesa. es que si no, luego vayan a Sí, sí, decir sí, que sí. aquí uno es del PAN y esas No, cosas. y bueno, y también precisar que todo esto lo decimos no es por defender más bien a estos pues presuntos personajes que yo creo que sí están metidas en varias cuestiones y que creo que tienen que ser procesados, pero sí tenemos que decir que nosotros sí estamos en apego a la ley y defender los procesos jurídicos y que esto en lugar de ayudar, pues al contrario, entorpece que sí puedan entrar a la cárcel y que muchas veces los abogados con estas cuestiones que no están bien hechas,
pues ponen en el juicio que fueron agredidos por el presidente y tal, y salen libres por estas equivocaciones. Entonces, por lo que Pues sí. necesitamos es que no salgan libres si en realidad se les toma como culpables de estos casos. Bueno, Pero el quemón, güey. Pero el quemón, sí, imagínate sí, qué quemón, güey. O sea, sí, 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 sí. como decía el presidente, antes, pues ser corrupto, pues era como una cuestión de orgullo y había ese cinismo, pero ahora yo creo que dijo, no, estos muchachitos no se van a ir así, mole, doña María. No está, o sea, por una parte sí tiene razón, pero jurídicamente no. Entonces, Así es, pues yo así creo es, que así es. pesa más un juicio social que un juicio jurídico, pues porque tal vez ahí sí te puedes defender, ¿no? Tienes Claro. como, te puedes amparar, hay un chorro de huecos legales para poder salir o defenderte, ¿no? Con todo el derecho, pero pues así ni quien te defienda. Así es, así es. Y bueno, en la mañana antes de viajar, Hugo López Gatell estuvo en la mañana y dice, México está en la fase clara de descenso de la pandemia. La pandemia por coronavirus en México se encuentra en una fase clara de descenso, aseguró este martes el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell. Buenas noticias. El aspecto de la epidemia es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso, dijo el funcionario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Y bueno, también hoy ya los reportes se suman en México 531,000 contagios y 57,000 muertes por COVID. Esto es lo que arrojó la conferencia de esta tarde. Y hay una nota que también tenemos, y recuerden de consultar Periodistas Unidos, que se me hace muy interesante, que la OMS critica nacionalismo a las vacunas, llama a pacto mundial. Las naciones que acumulen posibles vacunas contra el COVID, excluyendo a otras, agravan a la pandemia, advirtió el martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en su más reciente llamado a los países para unirse en un pacto por las vacunas en el mundo. Esto yo creo que es muy importante, mi querido Eric, porque pues finalmente se ha planteado, pues los países que menos dinero tengan, pues no van a tener acceso a estas vacunas, y yo creo que sí tiene que haber un pacto mundial para que todos, entre todos, se organicen y puedan también, pues, proveer y dar a los que menos tienen también estas vacunas, porque pues sí, ya esto también va a ser una guerra fuerte y que es económica por quien tenga la vacuna primero y quien la pueda distribuir en su país, ¿no? Pues sí, ya ves Estados Unidos con la Universidad de Oxford, Así es. eh, pues de AstraZeneca, Rusia que ha sido uno de los primeros, China también que se rumora que ya tienen su vacuna, pero pues bueno, esto es como la carrera hacia el espacio como en los años 60, ¿no? Están viendo a ver quién primero saca la vacuna, quiénes van a hacer esta hegemonía mundial, ¿no? Entonces se me hace como si fuera la Guerra Fría pues, en esta parte de empezar a querer tener adeptos para ganar, pues, esta carrera. Y ahora la carrera es en contra del coronavirus. Entonces, Así es. pues, vamos a ver qué tanto cuesta la vacuna, a quién se la van a dar primero, según lo que estaba escuchando ayer con Hugo López Gatell. Primero sería a las personas de salud, a las personas mayores, a los que tienen estas cuestiones como obesidad, hipertensión, ¿no? Pues son estas personas a las que primero van a recibir y después a la población. Y pues bueno, esperemos que pues quien sea ya, o sea, ya en este momento yo, como mucha gente, dice, pues miren, ya no me importa la política, ya no me importa quién traiga la vacuna, ya vamos a tener a regresar como a la normalidad que antes teníamos o a una nueva normalidad
porque en realidad la gente ya está muy desesperada económicamente, anímicamente, emocionalmente, y pues todo el mundo ya está desesperado. Poco a poco han estado retomando pues la vida cotidiana y pues esperemos que pues pronto sea, ¿no? Porque pues hay mucha gente que le cuesta adaptarse a lo que está sucediendo ahora. Así es, mi querido Eric. Y bueno, pues empecemos a contactar a nuestro invitado de hoy, bueno, a nuestro colaborador, a Tarik Serawik. ¿Mande? Invitadazo. Invitadazo a nuestro querido Tarik. Por mientras, le digo que nos está viendo Esther Rivera, Itzel Toscano, Silvana Andrade, les mandamos saludos fuertes. Juan José Tapia Volteada, Juan Carlos Cárcamo, Natalia Cano y Donají, como siempre, nuestra querida Un abrazo. Donají, compa Ya la Donají. conocí, ¿eh? Ah, ya la No la conociste. conocía. Y bueno, nuestra querida Lucía Meléndez, como siempre, ahí al pie Un del abrazo. cañón. Ya estamos contactando a Tarik. Perfecto, ya nada más que, pues, nuestro querido Tarik ya anda, parece que ya se está con... Ahí está nuestro querido Tarik. ¿Cómo estamos, mi querido Tarik? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Oye, pues todavía seguimos aquí en esta parte fuerte pues de lo que está sucediendo en Líbano. Cuéntanos cómo vamos ahí y bueno, luego iremos con lo de Bielorrusia, que también está muy fuerte, muchas detenciones, también se está armando ahí ya una protesta grande, pero cuéntanos primero de Líbano, mi querido Tarik. Pues efectivamente, bueno, en Líbano, como bien sabemos, han seguido las protestas, ¿no? Y esto era efectivamente de esperarse. Ahora, bueno, hay que ver simplemente las siguientes reacciones que va a haber por parte del gobierno. Dos cosas que han pasado interesantes, como bien mencionas. En Libia hay una reunión para buscar encontrar la paz dentro del país. Esto resulta interesante porque pasa un escenario muy similar al que llegamos a ver en Siria, en el cual tenemos a varias potencias y naciones extranjeras intentando repartirse el pastel de lo que queda de Libia. Y principalmente tenemos a dos contrincantes, a dos gobiernos, ¿sí? Un gobierno lo vamos a tener en Misrat, el otro lo vamos a tener en Tobruk, y ambos gobiernos apoyados por distintos países. Por un lado tenemos una coalición con la cual está participando Turquía, ¿sí? Por la otra tenemos, bueno, y Qatar, por la otra tenemos otra coalición en la cual está participando Rusia, en la cual está participando Egipto. Y es importante que haya un mediador aquí, entra Alemania, buscando poder tener algún punto en el cual ambos bandos se sienten a negociar. Ojo, porque cuando hay intervención extranjera, y ahorita pasamos a Bielorrusia, que también Sí, ahorita, está, claro. no estoy diciendo que vaya por ese camino, pero Putin ya hizo unas declaraciones con respecto a intervenciones extranjeras. Entonces, vamos a ver. Y en el caso de la cuestión de Beirut, recordemos que el gobierno dijo que entrarían a las pesquisas para saber qué pasó el FBI, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ya hay ahí una cuestión en donde se está complicando las cosas, Como ¿no? Ya habíamos en este comentado, sentido geopolítico se empiezan ya a mover los juegos, ¿no? como habíamos comentado la vez pasada, ¿no? En un inicio, el gobierno de Beirut es muy rápido en declarar que no hay intervención extranjera, o sea, que no fue. A ver, se señaló inmediatamente, ¿no? Y esto fue lo que empezamos a ver en las redes. Fue Israel. Israel Sí. dijo no. Después fue el Hezbollah. No, tampoco. Entonces, el gobierno libanés declara muy rápidamente
que no hay intervención extranjera, ¿no? Que fue un accidente. Claro, y por supuesto el gobierno libanés amenaza con que va a meter a la cárcel a los responsables, cuando la población sale a la calle y dice, a ver, el responsable eres tú. Sí, sí, sí. O sea, no Sí, son claro. no son ahí 14 nombres que vas a meter a la cárcel y olvidamos, no. O sea, el responsable son ustedes, es el sistema, empezando por el primer ministro. Recordemos, el primer ministro va a dimitir, el presidente Michel Aoun acredita su dimisión, pero es cuando se comienzan a complicar las cosas con el gobierno libanés, que el gobierno libanés empieza a decir, ¿qué creen? A lo mejor y no fue un accidente, y a lo mejor y si hubo mano de alguien externo. Claro, siempre cuando un gobierno tambalea, porque ahorita que hablemos de Bielorrusia, es lo mismo que ha dicho Víctor Lukashenko, son agentes extranjeros, estos agentes extranjeros invisibles que hacen tambalear regímenes autoritarios, y lo mismo en su momento dice Gaddafi, antes de que su gobierno de 41 años tambalee. Él lo mismo dice, la gente que está en la calle es Al-Qaeda, dice, son terroristas. Rápidamente con Libia, no se nos olvide, es un país que desde la caída de Gaddafi está en una guerra civil. Ojo, porque estos países que se les promete sacar a un dictador y que no se hace con cuidado, pueden rápidamente caer en el caos. Y Bielorrusia, ahorita platicamos, pero tiene un caso muy similar de un gobernante desde 1994, básicamente desde único gobernante de la Bielorrusia independiente. Y el caso que vimos en Libia de desembocar en el caos, el caso que vimos en Irak al sacar a Saddam Hussein de desembocar también en el caos, el caso que se intentó en Siria de sacar a Bashar al-Assad y bueno, también generar un caos. Recordemos que siempre es aprovechado por potencias que a lo mejor y hablarán de un supuesto interés por apoyar al pueblo y llevarles la democracia, pero al final del día... ¿Dónde hemos escuchado eso? No, el hecho de que, claro, y el hecho de que Libia sea el país, el séptimo país con las reservas más grandes de petróleo, pues obviamente tendrá chance y algo que ver. Entonces, es importante esto también porque cuando tenemos varios naciones que están interviniendo en el futuro de un país, es muy difícil encontrar la paz. Por lo regular, hay una de dos, o un bando se impone sobre el otro, a la Pax Romana, o sea, tal cual, imposición, y no es paz, es pacificar a la fuerza a los bandos contrarios. Y esto es difícil porque cuando vemos varios países involucrados, muy difícilmente todos van a estar de acuerdo en firmar la paz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Pues al final que el bando al que apoyan esté en una posición ventajosa. Esto es muy complicado de lograr, muy, muy complicado. Con respecto a Libia, no, a ver, digamos, el gobierno que reconoce Naciones Unidas, que reconoce Europa, el gobierno que va a apoyar la OTAN, el día de hoy está fuerte. El gobierno, por otro lado, opositor de Khalifa Haftar, ha perdido mucho en el escenario bélico de Libia. Es el gobierno que apoya hoy por hoy Egipto o que apoya Rusia y ha perdido mucha fuerza. Entonces, yo lo que podría ver en un futuro en Libia, o sea, este primer intento de llegar a la paz, y no olvidemos, Estados Unidos se salió porque cometieron una matanza en la embajada y les colgaron al embajador. Sí. O sea, esto fue para Estados Unidos. Yo creo que sí ha habido tres momentos decisivos en embajadas que les han hecho pensar qué tan oportunas son sus intervenciones. El abandono de la embajada de Saigón, cuando cae Saigón y básicamente pierden, o ya es muy obvio que pierden la guerra de Vietnam. Y recordemos estas escenas de los helicópteros. Helicópteros y sacando. Otra es la embajada en Teherán, después de que la toman estudiantes, esto exigiendo que se vaya a enviar al Shah y que se devuelva
toda la riqueza que se ha llevado el Shah del país. Y la otra es efectivamente Libia, cuando intervienen los Estados Unidos para llevar la democracia, la paz y los derechos humanos, como bien sabemos. Y bueno, Libia se vuelve un bastión de terroristas y acaba esto en una guerra civil que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué aprendemos de ahí? Bueno, no sé, de jugar con el futuro de un país. ¿Qué está pasando en Bielorrusia? Para llegar Sí. Bueno, ya, hubo elecciones, ¿sí? Hace apenas la semana anterior. Recordemos, ya desde un inicio, Bielorrusia era un pequeño país con casi 10 millones de habitantes en Europa del Este, en el cual ya desde el 2006 Bush lo había llamado la última dictadura de Europa o el último gobierno autoritario de Europa. Y no es aventurado el referirse a esto. Su presidente, Víctor Lukashenko, ha estado al mando del país desde 1994, como mencionábamos, y va por un sexto periodo presidencial, gran aliado de Rusia, cuenta con el apoyo de Putin, antes de que existieran los problemas que vimos en Ucrania, pues Ucrania era el otro país que estaba cercano a Rusia, si bien Ucrania, estando en medio de Rusia y en medio de Europa, siempre se debatía entre hacia quién ir. Cuando Yulia Timoshenko está al poder, se va más hacia el lado europeo. Cuando Poroshenko está al poder, se va más hacia el lado ruso, y después pues le hacen el golpe de estado a Poroshenko y Rusia entra a defender sus intereses. Bueno, en el caso de Bielorrusia pasó lo impensable. Un país que era gobernado con una mano de hierro, con toda la fuerza de un líder autoritario, de un líder, ojo, que además fue de los pocos líderes que se opuso a la disolución de la Unión Soviética. ¿Sí? Sí. Pasado de Víctor Lukashenko se encuentra dentro de los organismos de seguridad de la Unión Soviética y pareciera que gobierna Bielorrusia como si todavía estuviera en época, digamos, casi stalinista, ¿no? Claro. Bien, ¿qué va a suceder entonces? Se llega al poder de una manera un tanto que deja muchas dudas, ¿sí? No olvidemos que dos de los candidatos más fuertes para las presidenciales son encarcelados. Lukashenko, ojo, porque nunca ocultó, o sea, él no ocultó en lo más absoluto esta tendencia autoritaria que va a tener para gobernar el país. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo impensable, que es al momento de encarcelar, ¿sí?, a los contendientes más fuertes, vamos a tener que tres mujeres relacionadas con estos tres candidatos. Hablamos de María Kolesnikova, de Svetlana Tikhanovskaya y de Verónica Tsepkalo, que van a ser esposas o voceras de estos candidatos. Deciden entonces ocupar los lugares, ¿sí?, de estos candidatos, que no se les permite la contienda, porque, bueno, Lukashenko tenía miedo de perder. Y al final del día, Lukashenko dice, bueno, pues sí, supuestamente él gana con más del 80% de los votos, y a la oposición acepta que hay una oposición, pero que gana 10% de votos, algo parecido. Entonces, inmediatamente se hacen sonar las voces del pueblo bielorruso de salir a las calles, impensable por el control que tenía Lukashenko dentro del país. Y lo que son, como todas protestas, en un inicio tímidas, se convierten en protestas a nivel
nacional hablando ya de cientos de miles de bielorrusos que salen a protestar y figuras también del gobierno, teniendo ya varios embajadores, ministros que han dimitido o figuras públicas del fútbol, por ejemplo. Y también que es una locura, digo, yo no había visto estas cifras de hasta de 100 personas en la cárcel en una sola manifestación, que yo no había conocido una cifra así. Vaya que nosotros hemos estado en muchas manifestaciones y hemos tenido que sacar a bastantes personas de la cárcel, pero en una forma masiva, que relataron pues cómo fueron violados todos sus derechos humanos y llevados. Así es, o sea, si al día de hoy, después de ya 8 días de protesta, se habla de más de 6.000 detenidos. Sí. 1.000 detenidos y 1.000 liberados, porque, claro. Tenemos aquí un caso en el cual la represión policíaca no ha, digamos, intimidado a la población para que abandonen las calles y vayan a encerrarse a sus casas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que estamos teniendo es que a mayor represión policíaca, la gente está saliendo a la calle, está indignada de las torturas, de los golpes, de las detenciones arbitrarias. Algo muy interesante que ha pasado es que trabajadores, ¿sí? Varias fábricas están en... Recordemos, esto es importante, ¿por qué? Porque gran parte de las fábricas en Bielorrusia son estatales. Y el hecho de que los trabajadores salgan con su uniforme a protestar es una manera de decir muy... Sí. A mí me recuerda mucho cómo cayó el comunismo claro. en el 89 en Polonia, sobre todo, cuando son trabajadores los que salen a la calle, ¿sí? En un y es como si aquí, para Ajá. dimensionar, que la Secretaría del Bienestar de repente salieran todos los trabajadores de la Secretaría de Bienestar a una protesta en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues sería Exactamente, una cuestión sería grave, ¿no? una cuestión muy grave, y esto es lo que vemos hoy en Bielorrusia. ¿Cuál es la respuesta de Lukashenko? No es nueva. Esta respuesta la venía dando desde años atrás, en las distintas elecciones fraudulentas que se habían llevado en el país. Cualquier oposición o cualquier ciudadano que salga a protestar, él decía, va a ser tratado como terrorista. Punto. O sea, le va a caer el peso de la ley encima. Y no ha ocultado en lo absoluto sus acciones hoy por hoy. ¿Qué podemos ver? La caída de Lukashenko, sin ningún... O sea, no es aventurarnos a decir él va a caer, pero cuando líderes han perdido, ¿sí? Han perdido el apoyo popular, ¿sí? Cuando además las fuerzas de seguridad comienzan a reprimir de tal manera que esto lo único que hace es alentar a la población a salir a las calles. Y vemos que el apoyo que está logrando Lukashenko, porque él también ha llamado a quienes le apoyan, sí, vemos que son acarreados, que sobre todo son trabajadores que han sido intimidados a participar y dar su apoyo de manera pública a Lukashenko o ser despedidos. Sobre todo cuando el líder, como lo que hizo Lukashenko este fin de semana, pide apoyo a Putin. Esto nos habla de que definitivamente él está viendo su gobierno tambalear. Esto era lo que iba entonces. El poder de Lukashenko está tambaleando. No queremos decir que vaya a caer, ¿sí? Depende de mucho. ¿De qué puede depender? ¿Cuál es, digamos, el elemento que podría llegar a salvar el poder de Lukashenko? Una intervención de Vladimir Putin. Sí. Y Vladimir Putin declaró que él está dispuesto a apoyar a Bielorrusia, pero ojo, frente a una intervención extranjera. Entonces, mucho cuidado con esto. Podríamos ver
una intervención por parte de Rusia y por parte de Vladimir Putin en Bielorrusia, Bielorrusia, la Rusia blanca, ¿sí? Los pequeños rusos blancos, depende. ¿Y de qué depende? Ojo con esto. En Ucrania, cuando hubo las protestas en Ucrania, ¿qué es lo que vimos? Vimos a la gente manifestarse, pero de manera dividida. Población que estaba a favor de Rusia y que estaba a favor de seguir manteniendo esta alianza, esta cercanía con Rusia. Y por otra parte tenemos una población que lo que quería era todo lo contrario, ¿sí? O sea, alejarse de Rusia y acercarse cada vez más a Europa. Bueno, esta es la gran diferencia con Bielorrusia. En Bielorrusia las protestas no son antirrusas ni anti-Putin, no son pro-Europa, no son pro-OTAN, no son pro-Unión Europea, son anti-Víctor Lukashenko. Y esto es importante, es muy importante porque recordemos, como bien platicamos en veces pasadas que nos hemos visto aquí, Putin es un líder que no hace las cosas simplemente sin pensar. Y una intervención podría ser que el apoyo que brinda a Lukashenko desembocara en que las protestas no solo son anti-Víctor Lukashenko, sino se volvieran anti-Rusia. Y aquí sí se buscara el apoyo o la intervención de la Unión Europea. Así que, por el momento, no creo que Putin fuera a brindar un apoyo a través de una intervención militar a Lukashenko. Si lo que Rusia busca es no perder esta zona de influencia, que es Bielorrusia, que es su aliado más importante, mucho más fácil que Putin le plantee las cosas a Lukashenko como son. Dimite y llama a nuevas elecciones. Tienes que dejar el poder, lo dejas, porque finalmente Putin puede encontrar alianzas en algún otro candidato que llegara. Sí. Es aventado y es aventurado pensar en esto, pero es menos riesgoso que, por ejemplo, una intervención. Si bien la intervención nunca se descarta, ¿qué sería lo que podría conllevar a una intervención por parte de Vladimir Putin? Pues una intervención por parte de la Unión Europea. Ojo, ya la Unión Europea ha amenazado con poner sanciones al gobierno de Lukashenko por el tema del fraude electoral. Víctor Lukashenko no ha en ningún momento ni siquiera aceptado la idea de volver a llevar a cabo comicios. Lo que ha comentado él es, se tiene que checar la constitución bielorrusa y después de esto podemos llegar a decidir, pero definitivamente es una sorpresa. ¿Qué lleva a la población bielorrusa a salir a las calles? Uno de los países que tiene crisis económica en Europa, el único país europeo que no llamó a la cuarentena, o sea, la vida siguió durante la pandemia y las muertes que ha habido en el país se cree que probablemente son 10 veces mayores de lo que Lukashenko está declarando. Muertes contadas en Bielorrusia son aproximadamente 600, si bien se estima que probablemente sean 6.000. Para un país tan pequeño como Bielorrusia de 9 millones, 6.000 víctimas, en caso de que así sea, son bastantes. Sí. Y obviamente tema de corrupción, tema de un gobierno que no ha permitido una oposición política real, pero sobre todo una crisis económica es lo que ha llevado a la gente hoy por hoy a salir a la calle y exigir la dimisión de Víctor Lukashenko. Entonces, sí, y recordemos que qué bueno que lo dices, mi querido Tarik, porque parece que en el mundo, y ya hemos visto que a veces las izquierdas ni derechas ni se acomodan a la dignidad de las sociedades, siempre se busca desacreditar que si la corriente, que si están infiltrados por no sé quién, y entre estos dos lugares amorfos ya que no se pueden sostener en esta política que ha caído desde los dos lugares de izquierda y derecha,
pues ya no reconocen que la sociedad lo que está pidiendo es crear ya un nuevo mundo, otras formas de gobierno y demás, orden. y que justamente es lo que está pasando en Bielorrusia, y qué bueno que finalmente nos aclaras todo esto, porque eso es lo que creo que tenemos que empezar a ver, y seguiremos registrando todas estas cuestiones, porque finalmente es como la sociedad ya está harta de Sí, sí. estos gobernantes, ¿no? Esto yo creo que es digamos, lo impresionante, que Sí, sí, movimientos como los que tuvimos en Chile, como los que hubo en Líbano, como los que claro. hubo en Argelia, como los que está hoy por hoy habiendo en Bielorrusia, son movimientos sin líderes. O sea, Claro. hay tres figuras femeninas en Bielorrusia, sí, pero no son candidatas, no son las figuras que se han vuelto los líderes de los movimientos. Y esto es importante decirlo, que no son movimientos ni de izquierda ni de derecha, o Así sea, es. son movimientos que nacen desde el seno de la ciudadanía y que efectivamente lo que piden es la voz que escuchamos en Líbano, la voz que escuchamos en Argelia, dégage le système, que el sistema caiga, que el sistema se vaya. O sea, no que nos cambien los rostros, sino que se Sí, cambie claro. el sistema completamente. Y creo que esto es muy, muy interesante. O sea, a mí el año pasado, yo no lo viví, ¿no? Pero me recuerda el 68 en el sentido de movimientos en masa que buscan un Sí. cambio real. Y Y sobre todo, del Yo Soy 132, tendríamos que decirlo también, que fue un movimiento articulado de estudiantes en donde hasta muchas veces se dijo pues que finalmente, como si los de las escuelas privatizadas eran tal, y se demostró en el seno de las asambleas que había escuelas públicas, privadas y demás, porque claro, siempre esa es la desacreditación, pero de estudiantes que en realidad quieren transformar estos sistemas, que ya están hartos de todo este sistema, esta podredumbre, y que finalmente creo que eso, pues tenemos que ir, educarnos y también cambiar un poco el sentido de nuestras mentes, aprender muchísimo de estas nuevas sociedades, de este reclamo social, para crear sobre todo no polarizaciones como las que estamos viendo en México, y a mí se me hace terrible esta cuestión de estás en un bando o estás en otro, y en lugar de eso, pues abrazarnos entre hermanos, si eres pobre, rico, tal, y ir por una causa común que es la ciudadanía y la querencia humana. claro. Sí, sí, hay una politización hoy también muy fuerte, pero creo que esto también es a nivel mundial en el cual Así es. tenemos nuevamente, ¿no? Digamos, esta variable del bando político al que uno pertenece y politizar básicamente todo, ¿no? El discurso se politiza, la acción se politiza. Y en el otro caso tenemos movimientos en distintos países con situaciones, la verdad, bastante precarias, donde los movimientos surgen, ¿no? Como un movimiento ciudadano, sin líderes, sin partido político. Y esto es interesante, y ahí sí diría yo, es la gran diferencia con el 68, ¿no? Que no está no hay un abanderado político que lleve a las masas detrás y las guíe, sino que es todo Sí, lo sí, sí. contrario. Es también una desconfianza, efectivamente, a lo que proponen los sistemas, los partidos políticos que se encuentran al poder en estos respectivos países que mencionábamos, ¿no? Argelia, Líbano, Chile. Hoy Bielorrusia se une a esta oleada de protestas masivas. Hay que estar muy al tanto y hay que, sobre todo por la reacción de Rusia, porque si hay algo a lo que definitivamente le teme Rusia, es que este tipo de protestas con esa fuerza y con esa magnitud crucen la frontera. Y recordemos siempre ese miedo, que un movimiento que surge en el seno de la población, ¿sí? Digamos, se dispare a los países alrededor y los sirva como modelo, sirva como influencia. Entonces, este puede ser también, no lo olvidemos, un detonante para que Rusia pudiera tomar cartas en el asunto.
Oye, pues te agradecemos mucho la participación y también te voy a echar un trompo al dedo, a ver si podemos la siguiente semana tocar el tema de Venezuela. Hoy, Nicolás Maduro anuncia que pues la Asamblea Constituyente cesará sus funciones en diciembre. Es una de las partes que creo que de adentro de Venezuela pues lo solidificaba mucho. No sabremos después de esto que pase, pero el tema Venezuela es un tema espinoso y creo que siempre hay que analizarlo. ¿Cómo no? Analizarlo profundamente. A mí me gusta mucho y bueno, pues la siguiente semana a ver si le damos ahí y dar este seguimiento que estará de los temas que ya hemos hablado. Claro que sí, lo platicamos. Cerrando, cabe mencionar, Bielorrusia hoy por hoy tiene un interés tremendo en Latinoamérica y de los socios comerciales más importantes es Venezuela. Entonces, por ahí hay temas muy interesantes. Ojo, no estoy diciendo que Maduro sea como Lukashenko, pero en su momento Lukashenko sí era muy cercano a Chávez. Esto sí, era muy, muy cercano el gobierno de Bielorrusia al gobierno venezolano. Pero bueno, qué buen dato me das, porque yo de verdad lo desconocía. Y bueno, pues ya espero con ansias la próxima semana para platicar todo esto. ¿Cómo no? Pues un abrazo tremendo desde la distancia. Como siempre, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Abrazo. Chao. Bye. Pues así las cosas, mi querido Eric Mesa. Por aquí ya nos está viendo también Porfirio Toledo. Le mandamos un abrazo grande a Porfirio y a la guapísima de Cire Rivera. Le mandamos besos, abrazos. Y bueno, pues ahorita tenemos a nuestro querido Monero Rapé. Monero Rapé. La llamada. En lo que inicias esta llamada, pues queremos decir que Monero Rapé es uno de los moneros que para mí es mi preferido por muchos. Es un chamuquero de cepa. Ha hecho que esta revista siga, que pues siempre ahí está nuestro querido Monero Rapé. Y bueno, un poquito estaba diciendo, mi querido Monero Rapé, que tú eres de los moneros que más quiero en el mundo, porque no solamente eres un monero muy solidario, sino eres solidario entre los solidarios con los caricaturistas, porque te has echado al hombro, y eso hay que decirlo porque los proyectos a veces que parece que avanzan solos, pero no, hay gente atrás haciendo mucho trabajo, y que esta revista El Chamuco siga surgiendo con no solo en este impreso que luego no sé si siga estando, se dejó de hacer, luego regresó, luego por problemas económicos, pero bueno, también se han trasladado a la televisión, pero es la juventud, porque tú eres de los más jóvenes en esa revista, la que solidifica y que pues a veces uno no lo dice, pero atrás de repente uno ya quiere tirar la toalla, llorar, y porque es pesado hacer todas estas complicidades. De repente unos se enojan con otros, que ya me miró feo, que ya hizo feo, y entonces, no, a ver, hablen y abrazarlos y tenerlos. Te lo digo porque yo he estado en muchos proyectos y siempre, pues esa es la cuestión. Entonces, pues la verdad, lo he visto cómo lo has hecho y de eso se habla poco en el periodismo, pero te agradezco mucho, Rapé, por hacer todo esto. Y bueno, qué mejor presentación. Y platícanos que cómo va este proyecto del Chamuco y qué estás haciendo tú. Santa cachucha, pues déjame quitar. Contarte que la revista, que así fue como nació, pues, por fin vio un poquito de luz después de muchos años de oscuridad, de unas administraciones ahí medio chuecas, y ya por fin hemos podido entender que teníamos que ponernos a trabajar nosotros, levantarnos del escritorio y ponernos a trabajar
en la cuestión administrativa, la cuestión de la distribución, en la promoción, en inventar ahí estrategias para poder hacernos cargo de pagar la nómina, porque a veces ni para eso teníamos. Pero fíjate que gracias a un muy, muy, muy buen equipo de trabajo, muy reducido, muy joven y muy chambeador, es que logramos sacar adelante este buque, ¿no? En cuestión administrativa, en cuestión editorial también tuvimos ahí que pues buscar la manera de que la gente buscara la revista, ¿no? Buscar abrir la revista, no solamente por las maravillosas portadas que se echa Hernández, ¿no? Que es nuestro portadista estrella. Y creo que ahora, contar con nuevos caricaturistas, mujeres, hombres, muy jóvenes y de temas muy variados, con una dinámica sobre el periodismo dibujado, ¿no? El periodismo de investigación, las entrevistas dibujadas, crónicas dibujadas, es que le estamos metiendo carnita al contenido de las páginas. Eso por otro lado, o sea, hemos logrado, ¿verdad? Hasta el cuate que se dedica a publicidad, ahí se parte la crisma para ya sabes, las salas de espera y que son interminables, las horas en lo que lo pelan, pues lo ha logrado. O sea, hemos hecho por todos los flancos posibles para que esto, en verdad, se convierta en una empresa. Entendimos que, pues, después de tantas tranzas, pues, nos preguntamos los unos a los otros, pues, ¿por qué no nos transamos a nosotros mismos? Y funcionó muy bien. En verdad fue una de las mejores estrategias que logramos entender y pues entonces así la casa gana, ¿no? Siempre gana. El hecho de que cada uno de nosotros, no solamente los socios, que son el Fisgón, el Guerra, Hernández y Patricio, se pongan ¿no? Acompañándolos yo, que es otra ventana que tiene Chamuco. Entonces, al hacer la revista, ¿no? Una super revista con contenido chingón, al hacer un programa de tele también chingón en donde nosotros llegamos así sin saber nada o casi nada, a preguntarles a los expertos qué onda con los temas coyunturales o que nos parecen relevantes o de mucha importancia, le han dado al grupo, en su conjunto, al Chamuco, un lugar muy especial para los lectores, para los que nos siguen en la tele, para los que nos siguen como marcas, porque ahora hasta las gorras y los mandiles y las tazas y todo eso se ha convertido en algo que ha ayudado muchísimo, muchísimo a que esto no se vaya al diablo, o sea, se vaya al chamuco, no al carajo, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, que todos entendimos que había que trabajar muchísimo, más disciplinados, salir tantito del respirador y sentarnos, ¿no? A discutir los temas, a discutir el programa, a discutir la revista, a discutir los contenidos. Porque pues sí podemos a veces ser muy bohemios, como alguna vez lo fuimos, y esa vida bohemia no es muy disciplinada, que digamos. Entonces, había que ponerse las pilas, había que sentarse a trabajar, había que entender lo que significa el rigor empresarial, el rigor editorial y ahora de televisivo, mano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer lo que hacemos en nuestros cartones? Pues con esa misma disciplina y entrega, hacerlo en la empresa, ¿no? En la empresa, en el programa, en la revista. Básicamente es lo que puedo resumirte todo. Oye, ¿y cómo se pasa a la tele, no? O sea, me imagino que ustedes, no sé si lo tenían planeado, fue algo que les ofrecieron. Cuéntanos un poco la historia de eso, porque muy pocas veces, o no sé si ustedes tengan, pues, alguna historia acerca de esto. Solamente tenemos a la Ranita Freire, personas que, discúlpame, se me fue el nombre de esta persona que hacía los dibujos de los luchadores, ¿no? Como si fuera un action paint, ¿no? Y ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo les llegó una llamada y les dijeron, vamos a hacer un programa? ¿O qué fue lo que sucedió?
Pues mira, después de muchas discusiones con Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, y no me acuerdo del cuate, no, el dueño de Fox, de allá de Londres. No, todo empezó por una invitación muy atrevida e indecorosa de parte de Rompeviento. Fue en 2015 y fue una invitación a hacer un programa, exactamente, la primera aparición de Chamuco TV con fue Ernesto Ledesma, ¿no? gracias a Ernesto Ledesma, y ahí empezamos con esa aventura, el Fer, el Monero Fer, Noel la Dama, Al Quite Hernández, y también estuvo Helguera, también estuvimos por ahí todos, estaban en el Fisgón, invitamos a puros cuates y hasta los no cuates, hasta rockeros hubo por ahí. Fue un ejercicio pues muy como dicharachero, no teníamos, la verdad, más que la intención de jugar. La producción estaba completamente a cargo de Rompeviento, nosotros poníamos nuestro granito de arena, bastante choncho, ¿no? Con respecto al diseño, pues, ¿no? El diseño de todo el programa. Y bueno, pues la aventura nos agotó, ¿no? Como los Beatles, pues de pronto ya nos sacábamos la lengua y todo lo que eso significa. Pero no llegó Y una Yoko, ¿verdad? no, 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 no. No llegamos a eso, pero sí estábamos ya un poco cansados, ¿no? Entonces sí, de repente ya se nos agotaron los cuates y los colegas. Entonces dijimos, no, pues ya estuvo suave. Y después, en una fil, nos encontramos a Armando Casas. Y Armando Casas en un homenaje que le hicimos a Ríos, empezó el primer saludo y el primer guiño guiño para poder hacer el Chamuco TV en TV UNAM. Él era director de TV UNAM y entonces a través, sobre todo, de José Hernández, es que nos hacen la invitación formal para poder ir a charlar. Y ahí sí fue lo chistoso que apenas nos estábamos sentando en los sillones de la oficina de mi querido Armando, y de repente ya estábamos con las fotos, ya estábamos en un camión ahí pasando una foto en un espectacular y en un teledirigible y en un satélite y ¿sabes? Entonces, así fue rapidísimo todo. Antes de que diéramos el sí, ya estábamos, nos estaban maquillando, mano, prácticamente. Entonces, sí fue chistoso y les juro que estoy exagerando nada más un poquito. Y nos dimos ahí a empezarle, pues, ¿no? Con los nervios de punta, porque se supone que ya era una tele con más espectadores, ¿no? Con más gente, y con más, de repente teníamos a 25 personas alrededor de nosotros, ¿no? Entre camarógrafos, luces, y el microfonista y la producción. Entonces de repente, chale, ¿qué es esto, no? Y empezamos a hacer nuestras primeras apariciones, te digo, con los nervios y el pánico escénico normal. Pero pues ahí le empezamos a invitar exactamente ahora sí que a preguntarle a la gente, empezamos a entender que esa dinámica era la que, pues para empezar, a nosotros nos gustaba. Como que no pensábamos mucho en los demás, sino en qué es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Por supuesto con las recomendaciones del director y de la productora, De la producción. Diana León, y la dirección de José Luis Aguilera, ¿no? Entonces ahí estamos dándole desde entonces y pues ahí ya llevamos 5 temporadas, estamos en la sexta y hasta que el cuerpo aguante y los lectores nos soporten. Oye, fíjate que hemos tenido a bastantes caricaturistas y bueno, como siempre, pues algunos dicen, no, pues esos del Chamuco de repente son ya de la cuarta T y tal, y ya cuando hemos platicado en realidad con ellos, pues nos dicen, no, en realidad son nuestros compadres, ya cuando nos vemos y tal, todos somos hermanos y echamos ahí relajo y es parte como de, pues, de la cuestión de nuestra chamba, pero tú cómo ves
esta cuestión que sí de repente se les han encasillado como de la cuarta T a los chamucos. Cuéntanos un poco esta parte. La cuarta T. Pues yo no voy a negar, ni creo que tampoco lo ha negado Sí. ni Helguera, ni Hernández, el Fisgón. Sí, somos simpatizantes. Creo que llevamos años luchando a través de los monos por un cambio. Lo dijo muy bien, lo gritó y hasta con leperadas Helguera en el Zócalo, en una feria de libro, que pues, qué chingados esperaban. Sí, o sea, ¿cómo voy a criticar de la misma forma como he criticado a todos los demás si es un gobierno que siempre esperé, por el que siempre trabajé, casi? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. No puedo yo trabajar o dirigir mis críticas de la misma forma como lo hice con Peña Nieto, con Calderón, ¿sabes? Con Anaya y toda esta bola de pelafustanes, hacia un gobierno que si de pronto se equivoca, la riega en alguna u otra forma, estoy convencidísimo de que lo está haciendo de manera honesta. O sea, habrá, por supuesto, esos malditos acercamientos pragmáticos que tiene todo político, y qué bueno que no soy político, y qué bueno que no me tengo que tragar semejantes sapos como lo que hemos visto, incluso con algunos cambios en los discursos, ¿no? Frente a Trump, con este impresentable de Bartlett, pues será muy bueno con lo que respecta a energía y este tipo de temas. Pero pues hay cosas que no se perdonan, ¿no? Porque pues la historia nos ha enseñado lo que ha pasado por este tipo de personajes. Y perdón, qué Pero bueno que lo mencionas, mi querido Rapé, porque yo sí he visto, en tu caso personal, que sí has sido muy crítico con muchos funcionarios de la cuarta T, ¿no? O sea, sí has sí, puntualizado cuando se equivocan. pues sí, y es que eso es algo que la gente no ve o no lo quiere ver, o como que dicen, ya sabes que ya cambiaste de bando, y creen que crees que en verdad alguien te está pagando. Pues, no, el León cree que todos son de su condición, y pues no. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos cada día, ¿no? Aquí rompiéndonos el lomo de domingo a viernes, para hacer nuestros cartones, para hacer la revista, para hacer el programa, con la única convicción de que queremos que este país en verdad sea mejor. Podrá sonar muy trillado y cliché, pero en verdad sí queremos un país mejor. Y sí tenemos que señalar, o sea, es como cuando estamos, sí, es casi una guerra, ¿no? Y es como tú decías hace rato en la entrevista con este otro cuate, fantástico. Y bueno, pues es que estamos muy divididos en este país. Pues sí, o sea, imagínate cómo poder borrar estas fronteras ideológicas después de tantos años de tanta humillación, saqueo, ¿sabes? Este cinismo. No es fácil en este momento liberar estas diferencias. O sea, incluso creo que son todavía muy importantes que las diferencias estén marcadas, porque hay mucha gente que todavía quiere regresar al viejo régimen, a las viejas prácticas, y está muy, muy, muy mal acostumbrada, está súper acostumbrada. Muchos empresarios, incluso mucha gente de clase media está muy acostumbrada a esta dinámica de corrupción. Se les está viendo negras porque ya no es tan sencillo. Hay todavía muchos funcionarios, y no te digo también en los estados, y no te digo en alcaldías, y no te digo, ustedes todos lo sabemos, en colonias, en calles, los jefes de manzana, en todos los niveles hay mucha corrupción, y eso también es porque hay un círculo vicioso tremendo, hay una escala de sistemas, hay una escala de corrupción, hay niveles de corrupción. Bueno, en todos los campos, en todos los niveles, para que la gente en verdad se acostumbre a algo distinto, todavía le zumban unos años, ¿eh? Y precisamente es necesario que se distingan. Es para mí maravilloso lanzar un tweet y de repente así brotan como si fueran, ¿cómo se llaman? Así, ratas de los hoyos, así. Y pues es súper fácil identificarlos, y de repente, pues a la goma tú, y a la goma tú también, y a la goma.
pues lo silencio. Ah, si quieres volver a seguirme, porque luego los bloqueo y los desbloqueo. O sea, ¿para qué chingas me sigues si ya me conocen? Entonces, es muy bonito, es muy sencillo provocar a la gente porque solita brota, ¿sabes? Se destapa, se autodestapa. Y es entonces cuando, pues mira, de dónde piensa, quién es. Entonces puedes incluso hacer tu trabajo de investigación, que si es un troll, que si es un pagado, que si lo que sea. Hay gente muy convencida, muy convencida. Entonces, eso es para mí principal. Sea o no identificado como monero de la 4T, me viene valiendo un cacahuate. Yo estoy convencido de que sí necesitamos un mejor país y para eso hay que echarle un chingo de ganas. Cuando un funcionario o funcionaria la esté regando, la esté cagando, pues lo voy a dibujar, lo voy a dibujar. O sea, porque sí me parece importante. Sí me parece importante. He escuchado de algunos que dicen, es que estamos en una guerra. Ahorita no es tiempo de cagotear al que disparó mal o al que se le quemó el cartucho o el que se le atoró la granada. No. A ver, yo creo que sí es importante señalar a quien sí le está cajeteando, quien sí se está pasando de, ¿sabes? De florero, quien sí se está pasando se mueve mucho en la foto, no sé, ¿sabes? Esas cosas creo que hay que señalarlas. Oye, y nunca, yo sé que es muy difícil contestar esto, pero nunca has recibido alguna llamada ahí que te digan, hey, ¿qué pasó? No me gustó, salí muy feo, ¿no? O que te jalen las orejas, te hagan una llamada de atención. Y te lo pregunto porque, pues bueno, son otros tiempos, antes eran otros tiempos, y pues es importante también saberlo, ¿no? O sea, ¿quieres hablar del pasado o del presente? Pues danos de cualquiera, de todas maneras. Y Pues del presente también, pues de una vez, dinos que. no, pues del pasado ha tenido toda una serie de historias, podría ser un libro al respecto, toda la era de Carlos Marín en Milenio y todo lo que significó para mis cartones, ¿no? De muchos de los cartones a los que le dedicaba yo 3, 4 horas, lo que suelo dedicarle dibujando cada uno, pues no veía la luz, no llegó a ver la luz. Porque por agendas personales, porque, ¿sabes? Un chingo de cosas. Me corrieron una vez del Economista también por haberme manifestado enfrente de las oficinas del PAN, ya por 2001, 2002, no me acuerdo. 2002. ¿Y la manifestación fue por qué? Pues porque estábamos quejándonos los moneros y algunos artistas en contra de la aprobación fast track por parte del PAN. Bueno, el PAN estaba entusiasmadísimo y haciendo ahí una serie de porquerías con el maíz transgénico. Entonces empezábamos a escuchar y a leer sobre todo eso, estaba fresquecito. Y pues voy y hago unos cartones ahí gigantes junto con Helguera, con Hernández, que o sea, empezaba ya esa amistad a afianzarse más, porque ya los conocía yo desde el 95. Y fue cuando al poco tiempo me mandan al diablo del Economista. La prohibición del mismo director de dibujar a Marta Sagún, así literal, no dibujarle el rostro, entonces me la pasaba dibujándole todo menos el rostro y podía hacer cartones mucho más bestiales contra ella. ¿Qué te digo? O sea, en verdad, a lo largo de todos estos años, ya llevo desde el 2001, ya llevo 19 años publicando profesionalmente, que me he encontrado con esta dinámica de no el político el que te llama, no, sino los directores de los medios que te censuran. 2 años en Reforma también, concursando por el espacio ahí entre 5 moneros. Entonces mandaba yo hasta tres monos al día, cosa que me quemó las pestañas, se me acabó el cabello y me quemé los ojos. Entonces, toda esa dinámica estresante, angustiante de todos los días para tratar de ubicarte, para tratar de poner tu cartón en un periódico de derecha, ¿no? Siempre lo fue. Sí. Era difícil publicar mis cartones, hasta que entonces empecé en Milenio, donde sí reconozco que tuve la oportunidad de crecer como caricaturista, a pesar de Carlos Marín, pero sí con esa terquedad, necedad de pues, hacer lo que me gusta hacer, de estar encabronado y decirlo con mis cartones. O sea, punto.
Ahora también tienes un pequeño espacio, ¿no? En Milenio. Eh, eh, ahí muestras una serie de cartones y tú qué has visto en este espacio de la nueva caricatura. ¿Hay algo que nos puedas recomendar? ¿Hay personas que debamos de seguir? Puta, un chingo, pero como soy re güey hasta para el español, imagínate que te pueda yo decir los nombres de caricaturistas de Holanda, sobre todo, de España, he Sí, visto, son los que más he compartido, de Cuba, no te cuento. O sea, les podría hacer la lista con calma si quieren en su red, sí, sí. bueno, de otra manera, porque sí, en verdad, todos los viernes que me da este espacio Milenio a través del programa de Sergio Gómez Villarreal, son 5 minutos Sí, en donde puedo hacer mi time lapse, en donde puedo hablar de los cartones de Milenio que me parecen afortunados, ¿no? Y los cartones internacionales. Ese momento a mí me parece maravilloso porque es una oportunidad, una para que yo los conozca, para que yo me entere, ¿no? Reviso todas las redes posibles sobre cartón editorial del mundo y me encuentro en Irán, también hay una cantidad de caricaturistas increíbles, mujeres caricaturistas en Irán, por sí. cierto. Hay mujeres en África, también hay muchas mujeres caricaturistas en el mundo y se habla poco de ellas. Entonces, ahora quiero de repente hablar de una sola caricaturista o de un solo caricaturista en ese espacio para que la gente exactamente se entere, los busque y pues que encuentre otra manera de informarse, de reírse, Ujú. de analizar la política y sobre todo eso, de enterarse qué está pasando más allá de estas paredes que tenemos en México. ¿No? Creo que Oye, y es tú has importante. sido precursor de también de las mujeres caricaturistas, bueno, de abrir el espacio. Esto a lo mejor está mal dicho porque pues ellas se abren espacio siempre, pero bueno, también se vivió durante mucho tiempo un machismo muy soterrado en la caricatura y ahora ya están surgiendo muchísimas caricaturistas. Cuéntanos de ellas, de algunas recomendaciones de caricaturistas que yo creo que están haciendo un trabajo increíble. El machismo sigue existiendo, ¿eh? El Sí, machismo sí, sí, sigue sí. durísimo en los medios, se sigue sin entender que sí es indispensable desde el punto de vista de las mujeres. Lo que hemos encontrado en el Chamuco es el talento de Ana Karenina, ¿no? Aparte de los años que tiene ya como pionera del Chamuco, Cintia Bolio, lo que está haciendo con nosotros en el Chamuco TV, lo que está haciendo Berenice Rodríguez, lo que está haciendo Beatrix, lo que está haciendo Luz Soriano también por ahí a veces, lo que están haciendo varias, y ay, no quiero que se me olvide ninguna, pero sabes, están tremendas. Aquí el punto es que cada tiene un punto de vista muy específico y no suele ser el mismo que tenemos muchos hombres caricaturistas. Lo mencionaba Cintia hace poquito en una entrevista que le hicieron, es que el paralelo leer en libertad, Ujú. en donde, bueno, dicen pues, que las mujeres no han sido educadas para ser calladas, para ser abnegadas y que por eso no critican o no se burlan del poder, pero pues yo veo que sí hay muchísimas maneras, o sea, muchísimas maneras, muchísimas que están haciendo un trabajo tremendo, indispensable y que creo que todo el mundo debe de ver, ¿no? O sea, tenemos todavía una etapa en pañales con respecto a esto, de la caricatura política, la visión de la mujer en la caricatura. Creo que todavía falta mucho por decir, por señalar, por denunciar, ¿no? En un sistema que pues todos conocemos, pero muchos nos hacemos pendejos. Eh, el- nosotros incluso estamos aprendiendo, hemos cometido errores Claro. garrafales, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, tanto personales como profesionales, y es cuando tenemos que darnos un mazazo en la cabeza y voltear a ver y leer y analizarle y pensarle y discutirle porque pues no podemos seguir así, ¿no? Entonces,
Lo que el chamuco nada más hace es abrir las páginas y que este talento, ¿no? Con mucha creatividad, con mucha originalidad, está poniendo su dedo en el renglón y en ese renglón tan importante para que la gente se entere. Y lo acabas de decir muy bien, tenemos que todos aprender cada día, seguir aprendiendo de estas mujeres y de todas las mujeres, porque nos falta mucho camino todavía por trazar. Pero yo sí quisiera hacerte una última pregunta, porque pues ya el tiempo se nos está acabando, que de una historia que yo escuché, pero quiero que se la cuentes a esta audiencia, de cómo te hiciste monero, tu historia de cómo empezaste a ser monero, porque a mí se me hace una historia de las más cariñosas, de las más bonitas y amorosas de este mundo. Cuéntanos, querido. Pues, monero. érase una vez, érase que se era 1995, y ¿qué les digo? Yo llegué a México queriendo ser locutor de radio o fotógrafo. Ya había estudiado yo un año de carrera allí en Veracruz. Yo soy del puerto de Veracruz. Qué bueno que no fuiste fotógrafo. No, ¿verdad? Pues Muy yo buena estaba elección. fascinado. Yo estaba fascinado con la fotografía, pero la del laboratorio, la de los ácidos, la del papelito, la del foco rojo, la de chiflar ahí dentro durante 12 horas, todo drogado por esos gases. Pero llegando a México, a estudiar en la UAM Xochimilco, empiezo a reunirme con mi vieja flota de Veracruz, ¿no? En mi flota de Veracruz, uno de ellos es Luis Mireles, y resulta que es el sobrino de nada más y nada menos que de Helio Flores. Y me lo presenta un día, un fin de semana, así, mi cuate de la prepa jamás me había dicho quién era su tío, creo que no me hubiera importado tanto, pero ya llegando a México ya me había enterado yo de quién era don Helio Flores, ¿no? Y fue que me lo topo en su propio estudio. Bueno, no es cierto, me invitan a su estudio, que por cierto quiero decirles que es exactamente el lugar donde me encuentro ahorita, porque pues, al fin le pude rentar su casa. Él ya no vive aquí, vive en Jalapa. Y pues en una oportunidad, pues chin que le rento su casa y estoy en este estudio donde yo decidí ser caricaturista, porque fue aquí cuando conocí a Helio Flores. Con Nina Simone de fondo, con todo unas montañas de libros y de dibujos y de revistas, ¿sabes? Una sola lamparita alumbrando el creador en medio del estudio. Como se ve allá atrás, ¿no? Sí, un poquito. De hecho, nomás que él lo tenía más en medio. Y aquí fue donde, mientras él estaba haciendo un cartón, yo no sé cómo se atrevió su sobrino Luis a subirme aquí al estudio de él mientras estaba haciéndose un cartón. Yo sé la importancia que es el silencio y la privacidad para hacer un cartón. Y ahí decidí, él me preguntó qué quería, oye, ¿a qué viniste? No, pues quiero ser fotoreportero o locutor. Me dice, qué padre, no, sí, locutor, llegas a un montón de gente. Todavía me dijo, me acuerdo muy bien que estaba dibujando como unas gaviotitas ahí y remojaba su plumilla en el tintero y lo volvía a arrastrarla ahí en el papel. Entonces yo quedé como un idiota enamoradísimo de ese maldito ritual así de qué es esa madre, ¿no? ¿Qué es esa plumilla? Y ahí fue donde me salí corriendo yo a la casa donde estaba yo viviendo, de arrimado con un cuate arquitecto, a robarle un pliego de papel bond y me acuerdo que no encontré sus tintas, las tenía guardadas muy bien el cabrón, entonces agarré pintura de zapatos, un pincel que ahí más o menos encontré y me puse a hacer un cartón de Ernesto Zedillo haciendo su segundo informe de gobierno y se lo traje el otro día y le dije, pues quiero ser monero, ¿qué opina? No, pues síguele dibujando, nomás me dijo así de, está bien, sí se parece, pero ándale, vete y sigue dibujando. Es exactamente la anécdota completa y así fue. Sí, fue como pero aparte tú dibujabas desde chico, ¿no? ¿Te gustaba dibujar en diferentes lugares? Sí, de hecho, mi mamá era maestra de artes plásticas en secundarias, públicas y privadas, ¿no? Allá en el puerto de Veracruz. Y desde chavito, ¿no? La veía yo pintar murales y revisar las tareas de sus alumnos y metiéndose a cuanto curso de pintura
y dibujo podía, y entonces pues yo siempre lo acompañaba y me gustaba mucho lo que hacía y pues ahí me le pegué. Entonces, desde muy chavo, trabajaba yo rotulando tienditas, comercios, haciendo logo del Cel cuando empezaba, ya perdón por la marca, Videocentro y todo eso. Entonces, sí, ya tenía rato dibujando. Pues te agradecemos mucho, querido Rapé, por comentarnos estas cosas que son muy importantes y esperemos que próximamente tenerte en otro espacio y que sigamos dialogando y platicando. Te mando un abrazo grandísimo y solamente quiero terminar diciendo que Rapé fue de los que empezó a hacer los logos con Fotoreporteros MX, que ha sido muy solidario en el caso de Rubén Espinosa y pues siempre hizo playeras, entonces siempre es un aliado en esta cuestión del asesinato a periodistas, por lo cual te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho que hagas todo esto, querido Rapé. No hay nada que agradecer, mi querido. Tú sabes que también te quiero mucho, te aprecio mucho, te respeto mucho y te admiro mucho. Y querido Mesa, estoy conociéndote, mucho gusto, y yo creo que Igualmente. ya somos de persona cuando esto acabe. Así es. Ahí nos veremos. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias, una gran admiración. No, igualmente, cuídense mucho, nos vemos. Igual, Bye, hasta luego. gracias. Chao. Oigan, pues terminamos ya este programa. Esperemos ya mañana tener a Cari y a Jorge Meléndez en este espacio. Sí. Valeria Caballero dice cámara con el comentario de Yoko y se ríe. Aclaré que dije. Es que siempre, si cuando hablan de los Beatles siempre hay una referencia, sí, aclaré, por favor. Viridiana Lara dice, excelente programa, felicidades. Y bueno, pues cuídense y nos vemos el día de mañana. Recuerden compartirnos en nuestras redes sociales, darnos likes y también dejar una donación por ahí. Poquito lo que tengan. Oigan, bueno. Ya hubo una donación muy importante okay. por allá. Cuéntanos eso, querido Eric. Pues es que no sé si pues ahí nos dejaron ahí una cosa muy importante, ¿sí? Un dinerito. Y pues le agradecemos mucho, más bien tendría que consultar si es que quiere que sea anónima o no, pero muchísimas gracias. La verdad me alcanzó para el gel y y para pagar el internet. Pero les agradecemos mucho y pues nos seguimos viendo por aquí y les mandamos un abrazo muy grande y compártanos, denos likes y síganos. Cuídense mucho, lávense las manos y hasta mañana.